Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os traigo nuevas preguntas y respuestas. Las preguntas van a resultar interesantísimas, son dos de ellas en relación a la congelación y otra que sé que os interesa muchísimo, a los endulzantes. Hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas y os animo a que vayáis dejando vuestras preguntas con el hashtag #QA_SimpleBlending para que os las pueda responder en los vídeos, aunque a veces tarde un poquito desde que vosotros dejáis la pregunta hasta que yo la responda, porque bueno, pues vamos alternando diferentes tipos de vídeos, pero sé que muchas veces se os están quedando preguntas sin responder porque no tengo tiempo de responderlas a todas y entonces, bueno, de esta manera, si realmente ese interés que tenéis en la pregunta que estáis haciendo queréis que sirva además para más personas, bueno, pues tenéis esta posibilidad de dejarlas con el hashtag #QA_SimpleBlending para que las responda en vídeo. Yo poco a poco las voy recogiendo y de esa manera pues me sirve, por supuesto, para preparar este tipo de vídeos. Así que vamos con la primera pregunta, que yo creo que va a ser del interés de prácticamente todo el mundo, porque la pregunta es acerca de congelación y sé que son vídeos que os gustan muchísimo y en este caso es una duda que tiene María José Jiménez y que me dice así: Hola Mónica, me encantan las legumbres, acostumbro a comerlas 3 veces por semana, en relación al vídeo donde he dejado el comentario. Y luego la pregunta: ¿se puede congelar un alimento en el envase en el que se compra? Por ejemplo, el fiambre, la carne o el pescado, pero no en envases al vacío, sino en las bandejas que traen en los supermercados. Muchas gracias, siempre aprendiendo contigo. Bueno, pues espero que esta pregunta, además, estar atentos porque os va a servir, yo creo que prácticamente a todos, sobre todo a los que, bueno, a veces tenemos mucha prisa y poco tiempo para preparar o para organizar nuestra despensa. Bueno, pues sí, la respuesta es que sí, se pueden congelar en los envases en los que compramos en el supermercado. Incluso si compramos recién fileteado, imaginaros unos filetes de carne, unos filetes de pescado, las bolsas o los papeles que utilizan en los supermercados, en la carnicería, en la pescadería, por ejemplo, son por supuesto papeles aptos para uso alimentario. Suelen ser encerados por fuera y recubiertos con una pequeña película de plástico por dentro. Luego disponemos también de esas bandejas que son como una especie de barquita de Porexpan, blancas, que van recubiertas por film transparente. Esa sería otra opción. Y tenemos la tercera opción, os estoy diciendo así un poco genérico, puede haber alguna más concreta. Bueno, la tercera opción serían las bandejas de plástico transparente, que suelen venir también con su pescado, la carne o incluso el fiambre, y vienen selladas, no al vacío, pero es totalmente sellado. Nosotros no podemos abrirlo a no ser que rompamos ese plástico, y en esos envases a veces también tienen una atmósfera modificada para conservar durante más tiempo ese alimento. En cualquiera de los casos que os acabo de citar, por supuesto que podéis congelarlo directamente, tal cual lo hemos comprado, lo podemos llevar al congelador. Pero ¿qué pasa? Que a veces compramos más cantidad de la que vamos a consumir de una vez. Por ejemplo, imaginaros que he comprado en la pescadería, por ejemplo, unos filetes de merluza para 4 personas que somos en casa, los vamos a consumir de una vez, y además he comprado, pues, por ejemplo, unos calamares que voy a dejar congelados y que ya los limpiaré el día que los utilice. Normalmente el pescatero nos envasa de manera individual cada producto, pero después nos lo mete en una única bolsa, de manera que esos pescados van a soltar un poco de juguito, porque esos envases no son herméticos, y ese juguito al congelar va a hacer que nuestros envases se peguen y que sea muy difícil extraerlos de manera individual, con lo cual, precaución, envasamos en bolsas separadas cada producto de la pescadería o de la carnicería, porque sueltan jugos y nos van a manchar el congelador, algo que no queremos, por supuesto, porque lo vamos a tener que vaciar y limpiar entero. Es un foco de contaminación.
Y tenemos que tener también precaución sabiendo el método que vamos a utilizar para descongelar. Porque si somos acelerados, como os he dicho al principio, tenemos poco tiempo, podemos estar tentados de querer utilizar el microondas que descongela mucho más rápidamente y todos esos envases no son aptos para el microondas, con lo cual si queremos utilizar el microondas para descongelar tendremos que conservar o congelar en un recipiente adecuado. ¿Podemos sacar de esos envases? En algunos casos sí y en otros no, porque esos papeles se pueden quedar entre los pliegues del alimento que hemos congelado y son casi imposibles de retirar, con lo cual sí, pero con ciertas condiciones. Y la segunda pregunta también es en relación a la congelación y también me la hace María José Jiménez, con lo cual veo que tiene todavía dudas cuando ve los vídeos de congelación. Así que la pregunta es la siguiente. Hola Mónica, gracias por tus vídeos, siempre aprendiendo. Cuando se congela un guiso, por ejemplo de legumbres, ¿se hace con sal o es mejor sin ella? Y cuando se va a consumir, echarla. Bueno, tenemos diferentes posibilidades. Cuando vamos a preparar un guiso de legumbres, por ejemplo unas lentejas estofadas, las comemos y después congelamos lo que nos sobra, evidentemente ese guiso ya tiene sal, porque ya la hemos comido, lo que estamos congelando es lo que nos sobra. Si lo que queremos es congelar las legumbres en blanco, como suelo decir yo, es decir, sin otros ingredientes que nos vayan a modificar el sabor o a condicionar la manera en la que las preparamos, podemos hacerlo sin sal, pero con un matiz. Van a quedar más sositas, entonces dependiendo, evidentemente si no le hemos puesto sal quedan sosas, bueno, pero si no le hemos puesto sal también nos podría condicionar la forma en la que después las vayamos a utilizar. Me refiero, por ejemplo, que si vamos a cocinar esas legumbres en blanco, las vamos a conservar como si fuese un bote de conserva. Realmente el uso sería parecido. Las deberíamos congelar en porciones, es decir, aquella cantidad que vamos a utilizar cada vez, descongelarlas y después terminarlas de cocinar. Bien con un sofrito, le podemos añadir la sal. Pero, por ejemplo, si vamos a preparar una ensalada, es posible que esas legumbres que hemos cocido en blanco no tengan suficiente sabor. Entonces, se pueden congelar con sal y se pueden congelar sin sal, dependiendo del uso que cada uno le vayamos a dar. Pero no vamos a tener ningún tipo de problema por hacerlo de una o de la otra manera. Y la tercera pregunta de hoy es acerca de un endulzante concreto, que es el eritritol, pero bueno, también un poco más general, para saber un poco qué endulzantes podrían ser más adecuados en cada momento. Bueno, la pregunta la hace Tanena Senjo Rubio y dice: buenas tardes Mónica, muchas gracias por el esfuerzo que haces para que consigamos hábitos más saludables en nuestro día a día. ¿Podrías indicarnos si el eritritol es un edulcorante saludable? ¿Qué endulzante natural nos recomendarías sin pasarnos de esos 25 gramos diarios máximo? Un fuerte abrazo. Bueno, primera puntualización es que esos 25 gramos máximos diarios son de azúcar, no de otros endulzantes, porque cada uno de ellos puede tener una dosis máxima recomendada. Especialmente en el caso de edulcorantes artificiales podemos tener, o de incluso algunos naturales como pueden ser los polioles, unas dosis o cantidades máximas diarias recomendadas por otros efectos que pueden producir. En el caso de los polioles, que son naturales, ahora os voy a explicar un poco más, podrían tener cierto efecto laxante. Si nos pasamos en su consumo, bueno, pues puede llegar el caso extremo de que tengamos diarrea asociada al consumo de ese endulzante, no por otras causas, sino al abuso del consumo. De manera que vamos con el eritritol primero. El eritritol es un edulcorante natural, es un poliol, se obtiene principalmente del maíz a nivel industrial. Se utiliza mucho como agente de carga, es decir, mezclado con otros endulzantes, como pueden ser, por ejemplo, los glucósidos de esteviol, que serían el compuesto endulzante que se utiliza de la stevia cuando no utilizamos las hojas de stevia, es decir, cuando lo tenemos en forma de polvo blanco.
Es un edulcorante, un endulzante que no modifica la glucemia postprandial, que no aumenta la insulina, con lo cual es recomendado muchas veces pues, su consumo para las personas que tienen diabetes, porque a diferencia de otros endulzantes más habituales como pueden ser la sacarina o el aspartamo, el eritritol se puede calentar, se puede utilizar para cocinar. Sin embargo, los edulcorantes artificiales no se deben utilizar para cocinar porque con altas temperaturas modifican su composición y podrían llegar a formar compuestos tóxicos que no sean beneficiosos para nuestro organismo. El eritritol no tiene una dosis máxima autorizada, se dice, parece ser que podría incluso llegarse a consumir hasta 1 gramo por kilogramo de peso, que por ejemplo una persona de 70 kilos serían 70 gramos, es una cantidad bastante elevada. Sin embargo, hay otras personas que dicen que la dosis máxima debería ser de 40 gramos. Mucha diferencia, como ves, con la cantidad máxima recomendada de azúcar. ¿Qué ocurre con todos los endulzantes o edulcorantes? Especialmente con los que son acalóricos, es decir, que no contienen calorías, que son los que solemos tender a incorporar en nuestra alimentación como más saludables cuando tenemos algún problema, especialmente con la glucemia, con el azúcar en sangre. Bueno, pues en estos casos, ¿qué ocurre? Que no educamos el paladar, que realmente lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de azúcar, de endulzante o de dulzor realmente a la que estamos acostumbrados. Y además los edulcorantes artificiales pueden llegar a modificar la microbiota intestinal y eso también es una pega que tenemos. Así que no vamos a optar por uno en concreto. Si no tenemos ningún problema de salud podemos utilizarlos todos, pero siempre en pequeñas cantidades para no modificar nuestro paladar, para tratar de tener un paladar cada vez menos dulce. Bueno, el tema de los endulzantes, edulcorantes naturales, artificiales, bueno, todo lo que tenemos a nuestra disposición, veo que genera muchísimas dudas, así que probablemente voy a tener que preparar un vídeo más largo porque siempre se me queda, bueno, pues un poco escasas las preguntas o las respuestas a vuestras preguntas. Así que ya sabéis, si queréis que lo prepare directamente, me dejáis vuestro comentario en la cajita de debajo del vídeo, que hay, aunque no me dé tiempo de contestar a todos ahí mismo, ya sabéis que poco a poco con vuestras dudas y preguntas las voy incorporando en los vídeos de recetas cuando hay algo similar, y también por supuesto que si me la ponéis con el hashtag #QuaSimpleBlending las preparo directamente para contestarlas en vídeo, y sé que son vídeos que os gustan muchísimo, así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.